Continuamos con Noticias Globovisión Internacionales abordando la situación migratoria que sacude a la región. Gracias por interactuar con nosotros a través de @internacionales_QB. Le damos la bienvenida a Salvador Herencia Carrasco, abogado y profesor de la Universidad de Ottawa, que nos acompaña, por supuesto, desde Canadá para analizar lo que está sucediendo en este momento con respecto a estas políticas migratorias. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, Salvador. Pudiéramos comenzar esta entrevista contextualizando sobre lo que ocurre en el norte de la región, muy cerca de donde usted está, con las nuevas medidas anunciadas por Estados Unidos para contener los flujos migratorios que buscan llegar a su territorio y buscar también la alternativa de crear vías legales para que miles de migrantes puedan hacerlo de esta forma hacia su territorio estadounidense. ¿Cómo se están viendo desde el punto de vista humanitario, político, este tipo de medidas? ¿Representan la solución al problema de fondo? Pues no, porque el problema de fondo es la situación de los países, del país de origen de una persona que decide emigrar. Y ninguna política migratoria va a lograr hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? Lo que se está intentando hacer, creo, en Estados Unidos, y no es solamente Estados Unidos, sino en Inglaterra, es adoptar medidas, ¿no?, que de cierta forma intenten frenar o poner un mayor control sobre el ingreso de personas extranjeras a su territorio. El problema que yo veo es que, independiente del país y de la geografía, esta regulación tiende a llevar a violaciones a derechos humanos. Y lo que está ocurriendo ahorita en la frontera peruano-chilena es una muestra de ello. O sea, hay tratados internacionales y hay deberes claros de los países, tanto de Chile como Perú, para el trato de migrantes. Y la misma cosa se puede decir en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra y otras partes. Pero se utiliza términos como seguridad nacional o a nombrar a alguien, una persona migrante, como ilegal, entre comillas, para justificar el menoscabo de sus derechos. Y esa es la preocupación que nosotros tenemos, que no veo. Y esto es algo que desde el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Migrantes y el Relator Especial ha mencionado varias veces, que se utiliza el término regularizar o legalizar el ingreso de personas migrantes, pero como excusa para violar o menoscabar estos derechos. Y allí, ¿cómo entra en juego el tema migratorio en el discurso político de los líderes de la región y cómo esto puede afectar las situaciones de los migrantes? Hablamos, por ejemplo, de los recientes gobiernos de Petro, Boluarte, Boric. Ahora vienen las elecciones presidenciales de Estados Unidos, por ejemplo. Pues yo creo que acá algo que hay que tener en cuenta, que el sesgo o discriminación hacia personas migrantes no es propio o exclusivo de un grupo de una orientación política. Gobiernos de izquierda, de derecha, o llamadas de izquierda, de derecha, de centro, o de lo que usted quiera, tiene problemas con materia de migrantes. Entonces, una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. Y eso es lo que estamos viendo nuevamente en países, en Ecuador también pasa lo mismo, en Colombia, Chile y en Perú, donde la situación que está ocurriendo en Venezuela, que ustedes lo saben mucho mejor que yo, ha llevado a actos de xenofobia. Y esos actos de xenofobia están llevando a que personas ahora utilizan hechos lamentables, delincuenciales, para estigmatizar a un grupo humano. Entonces, la situación que está ocurriendo en el Perú, en la frontera chileno-peruana, es una muestra de esto. Tenemos a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, mujeres en situación delicada de salud que están intentando cruzar el desierto de la frontera chileno-peruana. Y esto es preocupante, también que el Estado tiene deberes concretos de proteger a estas personas. ¿Cómo cataloga las medidas de su país de origen en particular? Porque usted es de Perú y ha estudiado muy bien la situación que ocurre en esa nación andina, sobre todo las declaraciones que vienen de la presidenta Dina Boluarte, que ha señalado a migrantes por el aumento de la inseguridad, así lo ha dicho ella, y especialmente a migrantes venezolanos. ¿Esto no aumenta y atiza las tensiones, sobre todo el discurso de odio, de xenofobia ya existente en algunos dirigentes de ese país? Yo diría que no solamente dirigentes, yo diría que este es un problema de la sociedad. Y la misma cosa también ocurre en Chile. ¿Okay? Si vemos las estadísticas, por lo menos en el caso de mi país, en el Perú,
el número de personas venezolanas detenidas o procesadas y condenadas por crímenes y crímenes violentos es de un dígito, incluso creo que es 2 o 3%. Es nada comparado a la criminalidad que existe en el país. Pero, ¿no?, un crimen cometido por una persona extranjera es noticia en todas las portadas y todos los medios de comunicación. Y eso no es un fenómeno de ahora. Lo ocurría la misma cosa con peruanas y peruanos en Argentina en los 80 y los 90. Ocurría lo mismo con peruanas y peruanos en los 70, cuando migramos a Venezuela por la crisis económica del país. O sea, esto no es un fenómeno nuevo o exclusivo de un país. Y eso es lo preocupante, que sabemos que esto va a ocurrir y que sabemos que nuestros países cada cierto tiempo tenemos migrantes por las situaciones internas, ¿no?, pero no hacemos frente a este tipo de situaciones. Entonces vemos, por ejemplo, que la solución más fácil siempre es militarizar la frontera, sea la frontera mexicano-estadounidense, la frontera chileno-peruana. Las Fuerzas Armadas no son competentes para tratar un problema humano y humanitario como es la situación de personas migrantes. Y ninguna migrante o ninguna situación de migrantes puede ser considerada como una afectación o impacto a la seguridad y soberanía territorial de un país. ¿Y cuáles podrían ser las soluciones? Por ejemplo, la CIDH ya ha expresado sus preocupaciones ante esta situación, inmigrantes que huyen de sus países por inestabilidad política, crisis económica, incluso cambio climático, pero que se ven afectados además por una cantidad de cosas en estos trayectos, por ejemplo. Pues hay obligaciones claras, hay tratados internacionales para la protección de migrantes, para protección de refugiados. La primera cosa, no estigmatizar a un grupo humano, a un colectivo. Cada situación o cada persona es un caso específico. Entonces, aquí es también la voluntad del Estado, donde se encuentren estas personas, de poner estos servicios sociales, no solamente carabineros o fuerzas armadas, sino servicios sociales para poder dar atención y dar un trámite de los requisitos de estas personas. Obviamente, si hay personas migrantes que han cometido delitos, estas personas pueden, y el Estado tiene el derecho o la facultad de expulsarlos, pero bajo el debido proceso. Y lo que estamos viendo acá es que hay personas que están siendo expulsadas, aún con documentación en regla, sin haber seguido procesos que respeten un proceso justo y garantista. Esa es la preocupación que estamos viendo, que se crea esta estigmatización, ¿okay?, y de cierta forma legitima medidas que son contrarias a los derechos humanos y obligaciones internacionales de los estados. Estimado Salvador, muchísimas gracias por atendernos a esta hora. Se nos ha agotado el tiempo, pero también seguimos pendientes de la situación que ocurre en Perú con este nuevo informe que ha lanzado hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tienen que ver directamente con las protestas y que hubo masacres y ejecuciones extrajudiciales, así lo ha denunciado la Corte. Gracias por acompañarnos, estimado. A usted muchas gracias y hasta la próxima.